He's all dressed up today. Ongi etorri guztioi, bienvenidos a todos y todas a GZ Podcast, el programa de análisis interno de Geopolíticas Podcast. Es decir, el programa donde nosotros mismos realizamos el programa y no contamos con ayuda externa, ¿no? Recordad que, hoy es día 2 de marzo de 2025 y la entrevista realizada a Naya Sanz, o conversatorio, es más bien entrevista, que realizamos ayer con ella, se grabó el sábado día 1 de marzo y con lo que conlleva ello, ¿no? Que todavía no va a atender a la cumbre en Londres en la que va a asistir Zelensky, que creeremos que no será... que será más amigable que lo que vimos, que ese espectáculo que vimos en el despacho Oval. En fin, recordad, darle me gusta, compartid, comentad, decidnos de dónde nos escucháis, que nos hace mucha ilusión. Al final del programa saludaremos a las personas que habéis sido, unas cuantas que nos habéis saludado y eso siempre hace ilusión. También nos habéis dejado algunas sugerencias que recogemos y en la medida que sea posible trataremos de me han dicho que queréis un programa de Strelkov y alguna cosa por ahí. En fin, veremos si es posible hacerlo, que a veces os leemos y demás, pero no es posible hacerlo. Recordad también que nos tenéis en redes sociales. Las voy a repetir al principio de la entrevista con Naya, así que aquí no las voy a decir. En fin, nos escuchamos a la vuelta. Muy buenas, como decíamos, tenemos aquí a Naya en un programa urgente. Esta semana tendréis 2 programicas, además que subiremos tanto el pasado programa sobre Trump como este sin música a YouTube, que es una cosilla que vamos haciendo, y habrá novedad esta semana que anunciaremos para, que vamos a retomar la programación en euskera. Recordadnos, nos seguís en @z_podcast, en X, anteriormente conocida como Twitter, y también nos seguís en Pena Difusión Telegram. Estamos grabando esto un día 1 de marzo de 2025, inicio del Ramadán, por cierto, una fecha curiosa para grabar aquí un podcast. Y esto nos estaréis escuchando mañana domingo por la mañana día 2. Lo estamos grabando sobre pasado el mediodía, pasada la hora de comer. Si ha ocurrido alguna cosa más, un desplante más o algo así, pues nos disculpamos porque no llegamos a todo. En fin, como lo he dicho, esto es un Geopolíticas de urgencia porque vimos que tuvo bastante enganche el anterior programa y no habéis tardado nada en ponernos un comentario de que tendréis que comentar lo de Trump. De hecho, ha sido el último comentario que ha entrado en el último podcast que grabamos la semana pasada, donde, nos habéis saludado un montón de personas, nos habéis dicho desde dónde nos saludáis, y efectivamente tenemos público desde Estados Unidos, así que, nada, hace mediodía nos habéis dicho, menudo espectáculo hoy en la Casa Blanca, solo del show que ha montado Zelensky, Vance y Trump merece la pena otro programa. Y era factible preparar esto que habéis puesto, así que nos habéis leído la mente ese usuario de iBooks. Luego saludaremos a todos, porque eso, la semana pasada pues nos dijisteis que nos saludáis desde diversos sitios, que van desde Galicia hasta Estados Unidos, así que nada, Naya, cuéntanos un poco qué es lo que pasó ayer, pero sobre todo cuáles han sido los prolegómenos, porque quiero decir, de la semana pasada que emitimos el programa, ahora, la cuestión en el terreno diplomático, pues hemos visto que ha habido 2 grandes citas en la Casa Blanca. Una era que habían dejado preparado y pavimentado este acuerdo de minerales, pero lo que vimos ayer fue muy desprolijo, nunca había visto algo así, sobre todo que se llevase públicamente, ¿no? Porque estas cosas ocurren normalmente en el espacio privado. La presión, el forzar a alguien de hecho, ucranianos se lo llevan haciendo 10, 11 años todo esto, ¿no? A Yanukovych se lo hicieron y sucesivamente, pero ahora hemos visto una escenificación pública que buscaba la humillación, empezando por cómo saludan a Donald Trump, como con ese, se podría traducir libremente
ese, como dice, he's dressed up today, ha venido vestido para la ocasión, ¿no? Pensamos que pues Zelensky, digamos, un poco la devora el personaje y suele ir vestido de una manera informal, ¿no? Entonces llega allí a la Casa Blanca y luego se produce todo eso que vimos ayer, de esa manera tan desprolija, tan poco, no sé cómo definirla, tan poco educada, tan poco ceremoniosa, ¿no? Es, bueno, una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, Naya, cuéntanos un poco, ¿qué 2 reuniones pavimentaron? Hubo una con, además, una muy cercana, podríamos decir, con el presidente francés. ¿Qué fue ocurriendo a lo largo, en el previo de todo esto? Tanto fuera de Ucrania, como dentro de Ucrania, como, si quieres, vamos a repasar tema por tema, como los propios Estados Unidos, porque Trump es cierto que de llamarlo dictador, pues pasó a tener unas declaraciones más dulces y todas estas cuestiones. Cuéntanos. Bueno, es que ha sido una de esas de las de que hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Parece que estuvimos hablando ayer por la mañana y desde ese último capítulo que grabamos hace una semana, parece que se le ha dado un poco vuelta a todo. El lunes se conmemoraban, se podría incluso decir se celebraban, porque las muestras de los países de la Unión Europea fueron casi de celebración, el tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, con una gran cumbre de apoyo de los países europeos y Canadá a Ucrania en Kiev. Faltaron algunos presidentes, algunos jefes de gobierno en Kiev, básicamente porque estaban preparando esta ofensiva diplomática. En inglés se diría algo así como charm offensive, ese intento sobre todo de Macron y de Starmer, que son quienes han cogido el liderazgo de lo que son los países europeos y en su intento de conseguir atraer a Donald Trump a su postura. Donald Trump ha dejado muy claro que la Unión Europea no le gusta. La Unión Europea se creó para fastidiar a Estados Unidos, ha dicho esta semana. Bueno, su visión de la historia es, vamos a decir que peculiar. No le interesa hablar con la Unión Europea, le interesa más hablar con los diferentes países. Eso lo han comprendido muy bien tanto Macron como Starmer, que han decidido actuar por su cuenta y pasar por encima de la Unión Europea y viajar a Estados Unidos para intentar preparar el terreno para que Trump acepte formar parte de esas garantías de seguridad que correrían a cargo de la Unión Europea y que, según el plan anglo-francés, que es más de Starmer que de Macron, pero bueno, es un plan conjunto, serían se habla de unas 30.000 tropas que no estarían en el frente, sino que estarían en lugares estratégicos preparadas para responder a posibles invasiones rusas. Esa misión de paz, de misión de mantenimiento de la paz, una misión más que nada de disuasión, 30.000 tropas británicas, francesas y de otros países no van a conseguir lo que centenares de miles de tropas ucranianas no han conseguido. Esa misión sería básicamente para disuadir a Rusia de volver a atacar Ucrania y necesitaría de la participación de Estados Unidos fundamentalmente para 2 aspectos. Para la inteligencia, esa vigilancia en tiempo real de la línea del frente, una línea del frente muy, muy extensa que ni Francia ni el Reino Unido tienen la capacidad de controlar, y la aviación. El plan, lo que plantearía sería no que Estados Unidos tuviera presencia boots on the ground en Ucrania, sino que tuviera preparados esas aeronaves en países de la OTAN fronterizos con Ucrania, posiblemente en Rumanía, en los países bálticos, etc. Ese era un poco el plan tanto de Macron como de Starmer. Macron viajó primero a Estados Unidos. Es evidente que Macron tiene una relación muy cercana con
con Donald Trump. A Donald Trump le cae muy bien Macron, es evidente, porque sus gestos, su forma de hablar a Macron no tiene mucho que ver con cómo habla con otros dirigentes, y Macron intentó dejar hablar a Donald Trump, pero meter baza cuando podía y cuando consideraba que tenía que enmendar ligeramente a Donald Trump. Básicamente en el tema de la financiación. Trump insiste en que Estados Unidos ha aportado 350.000 millones de dólares al esfuerzo bélico ucraniano, cosa que ya explicamos la semana pasada que es falso. Aún así sigue insistiendo en esa cifra y afirma también que el dinero que ha puesto la Unión Europea, que sería 3 veces menos que el que habría puesto Estados Unidos, falso también, se ha entregado en forma de crédito. Por lo tanto, la Unión Europea va a recuperar ese dinero. Aunque hubiese sido así, aunque esa financiación europea para es evidente que la deuda que tiene Ucrania, teniendo en cuenta la situación económica del país, es impagable. Por lo tanto, la Unión Europea no iba a recuperar ese dinero de ninguna manera. Pero aún así Trump sigue insistiendo en ello. Le insistía también Emmanuel Macron, le decía Donald, que no ha sido a crédito, que hemos puesto, Macron decía que la Unión Europea había puesto alrededor del 60% de toda la financiación que ha recibido Ucrania, cosa que está bastante más cerca de la realidad que los datos que está aportando Donald Trump, pero lo hacía de una manera que en ningún momento buscaba confrontar. La estrategia tanto de Macron como de Starmer ha sido: vamos a ir a la Casa Blanca y vamos a llevarnos bien con Donald Trump. Él basa mucho sus puntos de vista en las relaciones personales, intentar alabar a Donald Trump para atraerle a nuestra postura es claramente lo que han intentado hacer los dos dirigentes europeos, que han conseguido el objetivo, digamos que a medias. En el caso de Starmer, él es mucho más estoico, más comedido. No es, su relación con Trump no es tan cercana, pero sí que consiguió sacar a Donald Trump un poco de su zona de confort para intentar atraerle a esa idea de la misión de paz europea, en la que Estados Unidos tendría que participar de alguna manera. Trump no picó del todo y llegó a decir que si se encontraran en dificultades, Estados Unidos siempre acudiría a ayudar al Reino Unido. Habló de esa relación especial. Starmer se había ganado ya a Donald Trump sacándose del bolsillo de la chaqueta una carta, esa carta que no tenía en la manga, sino dentro de la chaqueta. Era una invitación del rey Carlos para una visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido, resaltando que va a ser histórica porque será el primer presidente que realice 2 visitas de Estado durante su mandato, algo que para el ego de Donald Trump es importante. El problema con el que se encontró Starmer es que después de decir que sí, que Estados Unidos siempre acudiría a defender, a ayudar al Reino Unido, Trump preguntó a Starmer: pero vosotros podéis con Rusia solos, ¿verdad? Bueno, pues las cifras y la potencia militar de unos y de otros, la preparación en combate de unos y de otros. Si recordamos cómo salieron las tropas británicas de Afganistán, pues seguramente el Reino Unido no sería capaz de poder con Rusia ellos solos, pero Starmer tampoco fue más allá, tampoco insistió en no podemos solos con Rusia, necesitamos que esté ahí Estados Unidos, al menos no de forma pública.
Ese ha sido básicamente el principal problema de Zelensky, es que lo que ha pasado lo hemos visto entero. No sabemos cómo fueron las conversaciones con Macron y con Starmer fuera de cámara. Lo que sí sabemos es lo que vimos en el despacho oval y lo que escuchamos en las ruedas de prensa posteriores. Starmer llegó incluso a referirse a Canadá, a ese estado 51 que quiere conseguir Trump con la anexión o adhesión de Canadá. Y Starmer decía, quieren dividirnos y no lo van a conseguir. Ni siquiera fue capaz de mostrar su apoyo a un país de la Commonwealth que está viendo su independencia, su existencia amenazada por los delirios de Donald Trump, que se le ha ocurrido que Canadá sería un precioso estado 51 que tendría mucha mejor protección y que su población pagaría menos impuestos y tendría una mejor sanidad. El de Trump sigue hablando en falsedades, pero no vamos a pensar en eso como si fuera una novedad. Ese fue un poco el camino diplomático que Starmer y Macron allanaron para Zelensky, que llegaba a Washington después de que se anunciara un principio de acuerdo para ese tratado de extracción de minerales conjunto, esa cooperación económica entre, siendo muy generosas, entre Estados Unidos y Ucrania, que se anunció el miércoles y se anunció ya la visita de Zelensky para el viernes. Si entramos ya un poco más a fondo en la idea de este acuerdo de minerales, quizá lo más importante no es lo que dice el tratado, que por cierto ayer en la Rada los diputados ucranianos exigían poder leer el tratado y el primer ministro les dijo, Šmyhal les dijo que era público y no lo era. El primer ministro de Ucrania lo que estaba llamando a los diputados era abrir el Financial Times, que es quien ha publicado ese borrador. Es más importante que la audiencia occidental esté informada que los propios diputados de la Rada ucraniana. El interés de Zelensky sobre el acuerdo de minerales básicamente eran dos aspectos fundamentales. Que Ucrania no apareciera como deudora, es decir, que no dijera Ucrania debe 350.000 millones o 500.000, como aspiraba en un principio Donald Trump, y que hubiera una mención a las garantías de seguridad. A estas alturas de la jugada, la cuestión ya no son los territorios, la cuestión es solo el tema de las garantías de seguridad. Recuerdo que en 2022, cuando Rusia y Ucrania negociaban directamente, como se debe negociar una paz por otra parte, Rusia ofrecía unas garantías de seguridad, Rusia y Ucrania negociaban garantías de seguridad de varios aliados de Ucrania, Estados Unidos, el Reino Unido, Turquía, varias potencias regionales y europeas. Tanto el Reino Unido como Estados Unidos se encargaron de filtrar a la prensa, concretamente a la CNN, que no estaban dispuestas a otorgar esas garantías de seguridad que estaban negociando Rusia y Ucrania. Ese es uno de los motivos fundamental del fracaso de las negociaciones de Estambul, que pusieron fin a todo intento de buscar una salida negociada a esta guerra. Las negociaciones, por si la gente ya no recuerda, se dice muchas veces que Zelensky las detuvo después de Bucha. Eso es lo que dice Emmanuel Macron, que él cortó la comunicación con Putin después de Bucha. No es cierto. Sabemos por académicos occidentales que han visto los documentos, han visto los borradores, que la negociación se prolongó hasta junio de ese año. Es decir, fue mucho más allá de esa primera semana de abril, cuando Medinsky creyó tener un acuerdo con David Arahamian para llegar no a un alto el fuego, sino a un acuerdo entre los dos países. La diplomacia acabó ahí y no se ha retomado hasta que Donald Trump ha decidido que esta es la causa con la que quiere
igualar a Obama en ese Nobel de la Paz. Trump insiste mucho en que quiere la paz. Trump lo que realmente quiere es llegar a un acuerdo con Ucrania y llegar a un acuerdo con Rusia y sacar beneficio económico tanto de Ucrania como de Rusia. Ahora mismo sería un momento relativamente fácil para Estados Unidos ofrecer a Rusia un acuerdo de paz a cambio de concesiones económicas, fundamentalmente en el sector del petróleo, pero en realidad casi en cualquiera, porque no tendrían la competencia de otras empresas europeas. En este juego diplomático, la Unión Europea es la única que no ha cambiado de discurso. Si escuchamos a Macron y a Starmer, ellos también buscan mantener más o menos el statu quo, seguir luchando hasta que Ucrania se encuentre en una posición de fuerza, pero entienden que eso no va a ser posible y buscan la siguiente mejor opción. Si escuchamos el discurso de Kaja Kallas, después de esta reunión catastrófica de Zelensky en el despacho Oval, Kaja Kallas llamaba a que es necesario un nuevo líder del mundo libre, algo que Richard Grenell, el enviado de Donald Trump para zonas calientes del mundo, entendía como un llamamiento al cambio de régimen en Estados Unidos, una visión un tanto retorcida de lo que ha dicho Kaja Kallas, pero lo que dice la Unión Europea es claro, tiene que seguir la guerra hasta nueva orden. Esto no parece muy posible, especialmente si Estados Unidos no está por la labor. El interés de Estados Unidos esta semana era conseguir que Zelensky firmara ese acuerdo de minerales. El interés de Zelensky era que Ucrania no apareciera como deudora y que aparecieran en el tratado las garantías de seguridad. Zelensky estaba muy orgulloso de sí mismo porque el artículo 10 de ese tratado decía que Estados Unidos defiende las aspiraciones de Ucrania a obtener garantías de seguridad. Ese artículo era a lo que se aferraba Zelensky para seguir negociando. Es decir, el acuerdo que hemos visto, porque publicó Financial Times este último miércoles, es básicamente, podemos decir, que es el marco general en el que iba a moverse este acuerdo de minerales, en el que quedaba por negociar toda la letra pequeña. Es decir, Ucrania tenía que aportar un 50% de los ingresos futuros de la extracción de diferentes metales, de diferentes minerales, a un fondo compartido entre Ucrania y Estados Unidos. Ese fondo ya no iba a ser propiedad de Estados Unidos al 100%, iba a ser compartido, pero quedaba negociar en qué porcentaje y cómo se iban a reinvertir supuestamente en la reconstrucción de Ucrania las ganancias de esos fondos. En realidad, esto lo que está diciendo es que Ucrania iba a poner en nombre de Estados Unidos unos fondos que una parte iban a ser utilizados para la reconstrucción de Ucrania. O sea, Ucrania iba a reconstruir Ucrania a través de un fondo controlado por Estados Unidos. En cualquier caso, el acuerdo no se ha llegado a negociar del todo. Ayer hubo una reunión en la que participó Andrei Yermak, mano derecha de Zelensky, él sí vestido de traje, pero la firma no se llegó a realizar precisamente por todo lo que ocurrió a lo largo del día y sobre todo en esos 20 minutos más o menos de gresca en el despacho. Sí, añadiría una cuestión importante, ¿no? Que es, yo creo que no es una cuestión baladí, lo que quiero añadir. Y es que hace 4 días Zelensky por fin, ¿no? Porque desde mayo de 2024 no lo conseguía, fue legitimado como presidente por la Rada, porque él estaba de prestado, ¿no? La ley marcial impide que haya elecciones y lo hizo tras una segunda votación. Supongo que en la Rada, que ha sufrido pues muchas detenciones y legalizaciones y demás, pues,
si realizaron ciertas presiones para que saldría esa solución o esa resolución dirigida a que Donald Trump no pudiera volver a llamarlo dictador. Sí, bueno, Pero en vamos, realidad era más una demostración de fuerza de Ucrania, un acto simbólico para conmemorar el tercer aniversario de la invasión rusa que otra cosa. La primera votación se intentó hacer el lunes. Bueno, Zelensky desde las elecciones de 2019 tenía una mayoría, amplísima mayoría parlamentaria, con la que no tendría que haber tenido ningún problema a lo largo de la legislatura. El problema de la política ucraniana siempre son las fugas, escisiones, trasvases. Una parte de sus diputados salieron del grupo, algunos diputados fueron expulsados por Zelensky. Hubo, después de febrero de 2022, se retiró por decreto el acta de diputado a varios diputados opositores. Algunos han sido expulsados del país, otros están bajo arresto domiciliario, otros simplemente amenazados con que tienen que votar bien o si no pueden esperar consecuencias. El sistema parlamentario ahora mismo está en punto muerto y la Rada básicamente sirve para ratificar decisiones desde arriba, que ni siquiera son del gobierno, son más de ese círculo más pequeño de la oficina del presidente, básicamente, de Zelensky y de su mano derecha, Andrei Yermak, que son quienes están llevando ahora mismo todo el gobierno y todo el Estado. En esa primera votación se obtuvo la mayoría, pero no los votos suficientes, por lo tanto Andrei Yermak tuvo que hacer un esfuerzo más para conseguir al día siguiente que los diputados votarán lo suficientemente bien como para decir que Zelensky es presidente, pero no sin pasar por la vergüenza de no conseguir el objetivo a la primera cuando estaban ahí en Kiev todos esos presidentes y primeros ministros de los países europeos y Canadá para mostrar su apoyo a Volodymyr Zelensky. Así que realmente fue más que nada un espectáculo publicitario que no salió bien a la primera, pero que sí salió bien a la segunda. No ha sido, esta semana no ha sido en Zelensky y su equipo, que vienen todos de la comunicación y del espectáculo, se jactan de su manejo de la comunicación. Esta semana podemos decir que no han tenido su mayor éxito y se han prestado a una reunión que ha resultado ser fuera premeditado, ¿no? Se ha convertido en una especie de encerrona de la que Zelensky no solo es que no haya sabido salir, sino que se ha hundido aún más por la forma en la que ha querido reaccionar a lo que estaba ocurriendo. Se dice que el general Kellogg, que es el enviado de Donald Trump para Ucrania y que seguramente es la persona del equipo de Trump que es más pro-ucraniana, le recomendó que no gestionaran esa reunión en el despacho oval, porque se estaba exponiendo a algo como lo que ocurrió hace no tanto, hace una semana. Trump llamaba dictadora a Zelensky. Todo venía del acuerdo de minerales. En el momento en el que Zelensky dice que no quiere firmar, se convierte en un dictador. Cuando más adelante llega a un acuerdo que sí está dispuesto a firmar, es ya el mejor presidente que podría tener Ucrania. Eso lo dijo el Donald Trump el jueves, 24 horas antes de someter a Zelensky a una sesión de prácticamente de tortura psicológica. Los cambios de humor de Donald Trump se deben generalmente a cuál es la situación de esos tratos que él quiere hacer, y en estos momentos para Donald Trump lo importante era firmar ese acuerdo de minerales porque la lógica estadounidense dice que
que Rusia no iba a atacar un país en el que sabe que Estados Unidos tiene presencia. Es decir, si hay empresas estadounidenses extrayendo minerales en el sur de Ucrania, Rusia no va a invadir ese país porque respeta a Estados Unidos y esa presencia económica de Estados Unidos era el escudo que necesitaba Ucrania. Lo que ha explicado Scott Bessent, el secretario del Tesoro, en una aparición en Fox News, después de la reunión de ayer, que calificó como el gol en propia puerta, el peor gol en propia puerta de la historia. Él fue quien le presentó a Zelensky el primer borrador de acuerdo, de una reunión de 45 minutos a altos niveles de decibelios, en la que Zelensky se negó a firmar el acuerdo, y cuando Bessent le preguntó qué iba a decir a la prensa, Zelensky le explicó que iba a decir que el acuerdo se firmaría en Múnich, que es básicamente lo que hizo. En Múnich se encontró con J.D. Vance, que públicamente ha dejado claro que el destino de Ucrania no le interesa en absoluto. Lo dijo en la CNN en tiempos de campaña. La reunión con J.D. Vance en Múnich tampoco fue bien. Todo descarriló un poco hasta derivar en ese ataque personal de Trump y de su círculo cercano. Participaron Rubio, Waltz, Witkoff. Todos ellos criticaron públicamente a Zelensky y básicamente le acusaron de mentir, de decir a la prensa cosas que no eran ciertas. Ese ataque personal duró hasta el momento en el que Zelensky aceptó un principio de acuerdo, eso sí, dejando claro que a partir de ahí pensaba negociar las garantías de seguridad, y para eso iba a visitar el viernes la Casa Blanca. Es decir, estamos otra vez un poco en el principio. Con el acuerdo de minerales, Trump lo que estaba haciendo era recuperar la inversión que Estados Unidos ya había hecho. Zelensky lo que quería era conseguir con ello presencia militar de Estados Unidos en el futuro. Con el acuerdo que se anunció el miércoles, Trump creía tener un acuerdo que iba a ser el primer paso para posteriormente negociar el alto el fuego. Para Zelensky era un primer paso para negociar las garantías de seguridad. Estados Unidos y Ucrania, Trump y Zelensky nunca han estado en la misma conversación. Han estado siempre en conversaciones más o menos paralelas sobre el mismo tema, pero que nunca se habían encontrado. Y eso es lo que, pese al trabajo que habían hecho Macron y Starmer, que Kaja Kallas intentó descarrilar, de ahí el plantón que le dio Marco Rubio cuando ella ya estaba en Washington y había una reunión prevista. Pese a todo ese trabajo previo que se había hecho esta semana, esa postura de Zelensky, que no era la misma que la de Donald Trump, de ir a la Casa Blanca, no a firmar, no a hacer un acto de propaganda en el que se diera el primer paso hacia la negociación de alto el fuego, sino a negociar. Eso es lo que abre la puerta a todo lo que vimos ayer y que comenzó, como decías, con la salida de Zelensky del coche y el comentario un tanto irónico que dejó a Zelensky un poco trastocado. Eso de hoy ha venido bien vestido, que Trump dijo dos veces, una cuando Zelensky se acercaba y la segunda a la prensa, y que dejó en bandeja de plata a uno de los canales de la extrema derecha, en el que un periodista, que creo que es pareja de Marjorie Taylor Greene, una de las representantes más radicales de Estados Unidos, le preguntaba a Zelensky si alguna vez se va a poner un traje y directamente si tenía algún traje. A lo que Zelensky contestó que se pondrá un traje cuando termine la guerra, algo como lo que tú llevas, igual incluso mejor. Ese era un poco el principio del fin, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Sí.
Claro, vimos todo esto y luego además vimos otra cuestión bastante humillante. Es decir, le expulsaron, o dicen que le expulsaron, ¿no? Que le invitaron a irse de la reunión, y el banquete que se suele celebrar después, o la comida, digamos, de corte diplomático y formal, donde forma parte de ese ceremonial, ¿no? Fue servida al cuerpo de, bueno, a los periodistas que habían acudido, ¿no? Fue servida a modo de catering, una estocada más, ¿no? Porque además, cuando se hacen estas cosas en privado, luego lo refleja la literatura académica, lo puede reflejar el humor político, lo pueden reflejar pues los oráculos políticos, pero cuando ocurre esto en público es replicable, se puede hacer de ello memes, se puede hacer de ello sorna, sátira. Entonces ese efecto amplificado que tiene la humillación, ¿no? A la que fue sometido Zelensky. Además, Estados Unidos, pocas horas después, anunció que retiraba ciertas ayudas a Ucrania, la reconstrucción de sus redes eléctricas, que son bombardeadas por Rusia, que la estaba llevando a cabo la financiación de Estados Unidos, y luego pues, que separaba desde el Pentágono los ciberataques contra la Federación Rusa con carácter inmediato. Es decir, va a seguir llevando un flujo de ayuda estadounidense muy importante, no solo la material, que igual ahora mismo el conjunto de los otros 49 países que han apoyado a Ucrania superan a Estados Unidos, pero Estados Unidos sigue siendo el 40%, por ejemplo, en la económica, pero Estados Unidos da una ayuda indispensable. Y no me refiero a las fotos satelitales, que seguramente tengan cierto desfase o no sean inmediatas, sino a toda la información que se hace pues, por radar, radiofrecuencia, etcétera, que lo hacen desde sus aviones, en fin, que dicen que es la OTAN, pero sabemos que casi todos esos aparatos son estadounidenses, son de origen estadounidenses y que le dan a Ucrania la información en tiempo real de dónde entra la aviación, tanto de ala fija, las propias fuerzas aeroespaciales, como otros aparatos que pueden tener otros cuerpos de ejército, ¿no? Helicópteros y demás. Esa información la perdería si la retira Estados Unidos y entraría en una gran desventaja ya y en el plano estratégico, ni siquiera táctico, ¿no? Hay que recordar que cuando comenzó esa guerra hace 3 años, Estados Unidos proveyó muy bien de información a Ucrania sobre por dónde iban a entrar. También el Reino Unido lo hizo. Los rusos a Ucrania, y eso les permitió hacer una flexible y hábil estrategia de defensa. Bien, en Estados Unidos quizás esto haya reforzado a Donald Trump, porque además luego Zelensky dio una entrevista relativamente torpe a Fox News, pero sí que ha parecido que no todos, pero algunos presidentes de la Unión Europea, vía Twitter y vía declaraciones y reuniones, han manifestado su apoyo a Donald Trump. Ayer veíamos un tuit de Pedro Sánchez, un tuit de Macron, de diversos presidentes europeos. Orbán dijo que afirmó algo que iba en otra dirección, que era que para negociar hay que ser valiente y para seguir la guerra un cobarde. Entonces, dime, Naya. Sí, que los hombres fuertes no hacen la guerra, sino que hacen la paz. Pero la postura de Orbán, junto con Eslovaquia, y son los versos sueltos de la Unión Europea, son la excepción. Y toda la Unión Europea en bloque, toda la prensa europea en bloque ha salido en defensa de Zelensky, de lo que han visto como una humillación gratuita. En muchos casos lo han visto como premeditada. Todo ocurrió ya muy al final de esta reunión, en la que en un principio la postura de Trump había sido relativamente amable, había lavado el coraje de los soldados ucranianos, pero en ese final de la conversación, especialmente con la intervención de J.D. Vance, todo se torció y Zelensky, en lugar de callar o de otorgar o dejar pasar esos comentarios de J.D. Vance, que ya sabemos que es muy anti-ucraniano y que es muy contrario a Zelensky, él decidió confrontar, quizá por mal asesorado o quizá por el cansancio propio de la guerra. Él decidió confrontar y preguntar a J.D. Vance
de qué tipo de diplomacia estaba hablando, a lo que J.D. Vance, con mucha soltura y con mucha facilidad, respondió que una diplomacia que permita que su país deje de ser destruido. Increíblemente, a lo que Zelensky se refería era, cuando decía qué diplomacia, era a la cumbre del cuarteto del formato Normandía de diciembre de 2019, la única en la que él participó, en la que, según Zelensky, él firmó con Vladimir Putin, Angela Merkel y Emmanuel Macron el alto el fuego. Pues no es cierto, el alto el fuego era de 2015, y un intercambio, el acuerdo de gas y un intercambio de prisioneros. Que dice que después Vladimir Putin infringió el alto el fuego y no hizo el intercambio de prisioneros. Ese intercambio de prisioneros, que fue muy rápido, fue el único éxito de aquella cumbre de 2019 relativo a la guerra. Ucrania sí que consiguió lo que llevaba meses rogando, que era el acuerdo de tránsito de gas, que ha expirado este último 31 de diciembre. Ucrania se garantizó esos años esos 5 años de ingresos por el tránsito del gas ruso. El alto el fuego se infringió por ambas partes. Ucrania nunca ha escondido que no iba a cumplir Minsk. Es más, Zelensky ha dicho públicamente que fue entonces, en esa cumbre de 2019, cuando anunció a Macron y a Merkel que Minsk no era posible de implementar, es decir, que Ucrania no tenía intención de implementar los acuerdos de Minsk. Entonces, que utilice esa cumbre como argumento contra la diplomacia porque Vladimir Putin no es capaz de cumplir los acuerdos es cuanto menos irrisorio. El problema que tienen Donald Trump o J.D. Vance a la hora de debatir es que realmente no tienen el conocimiento, no saben qué pasó en 2019, fundamentalmente porque tampoco les interesa especialmente. Zelensky tampoco puede entrar al fondo del asunto porque es muy evidente que Ucrania no cumplió aquellos acuerdos. Pero a partir de ese toma y daca es cuando Zelensky, que se encuentra ya acorralado, de brazos cruzados, con un lenguaje gestual muy a la defensiva, empequeñecido, sin mucha capacidad de reacción, es cuando le dice le acusa a J.D. Vance de no haber ido nunca a Ucrania. J.D. Vance responde que ha visto las imágenes de la justificación de esa movilización forzosa que llevamos viendo durante mucho tiempo y que no tiene ningún sentido negar porque se ve a diario. Zelensky ya no sabe muy bien dónde meterse y su respuesta es decir que J.D. Vance está gritando, a lo que ya Donald Trump entra para ya empezar a acusar a Zelensky de todo tipo de cosas y no dejarle hablar. Zelensky intenta meter baza y Trump le dice que ya ha hablado mucho y le insiste en que que ahora mismo que su país tiene muchos problemas, cosa que Zelensky admite y está a punto de admitir también cuando Trump dice estáis perdiendo, está a punto de decir lo sé, pero se controla a la mitad y Donald Trump ya da la puntilla diciendo que sin Estados Unidos la guerra habría acabado en 2 semanas, lo que ofende mucho a Zelensky, que responde diciendo en 3 días, porque se lo ha escuchado a Putin, cosa que es falsa, lo de que Rusia esperaba capturar Kiev en 72 horas. En cualquier caso, Trump dice que incluso menos, que si el armamento de Estados Unidos habría sido incluso menos. En realidad lo que molesta a Donald Trump es una frase de Zelensky: desde el principio de la guerra hemos estado solos.
Y el presidente de Estados Unidos le insiste: no habéis estado solos, sin nuestra ayuda la guerra habría sido muy diferente, cosa que evidentemente con las cantidades que se han movilizado tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, es obvio que la guerra habría sido muy diferente si no se hubiese movilizado ese esfuerzo que siempre se iba a movilizar. En cualquier caso, la capacidad de Zelensky de no leer la situación correctamente le ha llevado a confrontar con J.D. Vance en lo que iba a ser la última pregunta. Es que fue muy al final de la reunión, cuando descarriló todo completamente y Zelensky consiguió poner a Donald Trump, que en un principio simplemente estaba mirando como si fuera el juez de silla de un partido de tenis, consiguió ofender a Donald Trump y que el presidente de Estados Unidos reaccionara de una manera que realmente parecía que estaba dando una reprimenda a un niño pequeño que había hecho algo mal, el director del colegio a un mal alumno. Fue una humillación muy pública y que realmente no se recuerda de una reunión en el despacho Oval. Se le dio a Zelensky un trato que normalmente se deja para una situación privada o para un enemigo, pero no para un aliado o en este caso para un proxy. Si leemos esta mañana lo que están escribiendo los medios europeos, hay un artículo muy interesante, por ejemplo, en El País, que nos dice que Putin está ganando. Esta guerra no se juega en los campos de batalla, sino en los cambios de alianzas en la escena internacional, y cuenta con el arma más formidable que pueda imaginarse. Ha conseguido situar en la cúpula de la superpotencia rival a alguien que comparte sus puntos de vista, sus ideas y su amoralidad. Y más adelante nos dice Lluís Bassets: se diría que Trump y Vance, tan ignorantes de la historia, conocen al dedillo el manual de interrogatorio de disidentes de aquel KGB que en su día dirigió Putin. ¿Dirigió Putin el KGB? Diría que no. En cualquier caso, la doctrina Serrano-Suñer Rusia siempre es culpable. Rusia tiene también la culpa de lo que ocurrió ayer. El discurso europeo es claro. Trump ha dejado de hablar siguiendo los informes propios de la inteligencia o de los servicios del gobierno de Estados Unidos y habla por boca de Vladimir Putin. Dice lo que Vladimir Putin quiere oír. En parte es cierto y Trump lo admite. No puedo decir cosas malas de Putin y luego llamarle vamos a negociar. Esas palabras bonitas que Trump está diciendo últimamente sobre Rusia, lo que buscan es ser un aliciente para que Rusia venga un poco más blanda a la negociación, en la que se le van a exigir concesiones, no solo económicas. El jueves, en la reunión con Starmer, preguntado por concretamente las pérdidas territoriales de Ucrania y si Estados Unidos iba a hacer algo para recuperar los territorios perdidos, concretamente Crimea, Trump decía que es cierto que Ucrania ha perdido muchos territorios, sobre todo en la costa del Mar Negro, que vamos a intentar recuperar. No hablaba de la vía específicamente militar, pero sí que daba a entender que se va a exigir a Rusia concesiones territoriales que evidentemente Rusia no puede devolver la costa del Mar Negro en las condiciones actuales, pero Trump insiste en que va a exigir a Rusia concesiones, que van a ser por un lado económicas, por otro lado políticas, y intentará también que sean territoriales. Lo que ocurre ahora es que hemos vuelto un poco a la casilla de salida. Trump fue más duro con Rusia el jueves, dijo que habrá un acuerdo pronto o no lo habrá. Lo que vino a decir el viernes en un mensaje que escribió en su red social personal es que Zelensky se aprovecha
de detener a Estados Unidos porque con eso considera que tiene una ventaja. Yo no quiero ventajas, quiero la paz. Paz escrito como hace Donald Trump con mayúsculas. Lo que venía a decir es que si Estados Unidos está involucrado, Zelensky no quiere, no tiene intención de negociar. Y después de que se filtrara por vía de la periodista de la Fox, que Zelensky había sido animado a abandonar la Casa Blanca sin que se le diera siquiera la comida, Trump dijo eso de que vuelva cuando esté preparado para la paz. Más adelante, en una comparecencia ante los medios, Trump dijo, no sabemos si es cierto, porque las palabras de Donald Trump siempre queda la duda. Trump dijo que Zelensky quería volver a la Casa Blanca, pero que él no lo había permitido. Zelensky dio esa entrevista bastante incoherente en la Fox, un Zelensky muy nervioso, claramente afectado, que realmente no fue capaz de transmitir ese discurso que él tiene normalmente. Y básicamente toda la entrevista es dar las gracias a Estados Unidos y decir con todo el respeto, quiero indicar con todo el respeto al presidente, con todo el respeto al vicepresidente, una entrevista que Zelensky necesitaba para darle un poco la vuelta a lo que había ocurrido, pero en la que no consiguió ninguno de sus objetivos, ni siquiera con un periodista que ha viajado a Ucrania y que le ha dado la razón a Zelensky durante mucho tiempo. No era ni mucho menos el periodista más duro de la Fox, y ni siquiera con él Zelensky consiguió ese control de daños que quería hacer antes de volver a Europa. El avión de Zelensky ha aterrizado ya hoy sábado por la tarde, ha aterrizado ya en el Reino Unido. Zelensky participará mañana en una cumbre de urgencia que ha convocado Starmer. El Reino Unido se fue de la Unión Europea, pero está luchando por convertirse en el líder de los países europeos con estas ansias belicistas y beligerantes. Se reunirán ahí una serie de países. Los países bálticos se han clamado en el cielo porque no han sido invitados. Los países, los mayores, se reunirán el domingo por la noche en Londres. Participará Zelensky y con ello intentarán buscar la vía para apoyar a Zelensky y seguir con la vía que se había marcado hasta ahora, que era presionar a Rusia y conseguir que Ucrania esté en posición de fuerza para negociar con Rusia, con una Rusia entre la espada y la pared, algo que ni económica ni militarmente parece factible a día de hoy o a corto plazo. Por lo tanto, seguir ese camino. Marco Rubio dice que los países de la Unión Europea le dicen que un año más seguir así como hasta ahora por la vía iniciada en 2022, un año más para seguir presionando a Rusia, algo que Estados Unidos no ve factible. Eso es lo que a todas luces parece que está buscando la Unión Europea, seguir un tiempo más con la esperanza de que todo cambie y de que la situación de Rusia sea la que nos ha dicho la propaganda de los países europeos, en cuyos medios podemos leer prácticamente cada semana que la economía rusa está a punto de implosionar, si es que no lo ha hecho ya. Ese es ahora un poco el objetivo de las siguientes cumbres que se van a celebrar en los próximos días, claramente para cerrar filas y en defensa de Volodymyr Zelensky. Your country is in big trouble. Can I answer? Wait a minute. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this.
you have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Sí, unas pinceladas finales. Precisamente la Rusia en el plano militar no le está yendo mal. Más allá de las propagandas, de los carritos de golf, los burros y los norcoreanos, cierto es que cuando hemos visto intercambios de muertos, siempre hay más muertos ucranianos que rusos, ¿no? Que intercambiar. Cuando hemos visto prisioneros pasa lo mismo. Y bueno, se habla mucho de Kursk, pero lo cierto es que hoy todavía es menos. Pero cuando se habla de Kursk, nadie decía que era el 1,6% del Oblast de Kursk y que la mayor localidad tenía 5.000, 6.000 habitantes, que era Suza, que era la única que tenía algo de valor estratégico en el sentido que había pues un área de paso técnica de gas, ¿no? Que los ucranianos no han podido atacar. Estamos diciendo que el 100% de Crimea está en manos rusas, el 99,8% del Oblast de Lugansk, el 71,6% del Oblast de Donetsk, con ambas capitales del Oblast. De Zaporilla es cierto que no controlan la capital, pero controlan la central nuclear más grande de Ucrania y el 75,7% del Oblast. Y en Gerson es cierto que se tuvieron que retirar de la otra orilla, pero controlan el 75,5% del Oblast y también el 6,3% del Oblast de Kharkov, el 0,5% el de Mykolaiv. Han alcanzado la frontera con Dnipropetrovsk y estos días han entrado en Sumy, que también, es decir, en balances territoriales de bajas y demás cuestiones, más allá de alguna persona un poco alucinada que dice que saca los carritos de golf continuamente, cuando, por cierto, las motocicletas desde el minuto 1 y los vehículos civiles los usó Ucrania. De hecho, con mucha eficiencia para mover tropas con velocidad en escenarios complicados y para hacer emboscadas en ese ataque que vimos a Kiev en la primera fase de la guerra, ¿no? Entonces, podemos intentar decir lo mismo y lo contrario, pero ahí no ocurre. Sí, en el plano económico, lo que podemos decir es que por muchas dificultades que pueda tener la economía rusa, Rusia lleva 3 años sobreviviendo por sí misma, mientras que el Estado ucraniano sobrevive gracias a las subvenciones de los países aliados. Si Estados Unidos desapareciera, la Unión Europea tendría que aumentar pues, ese 40% que pone Estados Unidos, una movilización ingente de fondos que habría que sumar a ese aumento del gasto militar propio que está exigiendo la OTAN, algo que no parece muy sostenible a largo plazo. Ucrania no está en condiciones de decir la economía rusa está mal, teniendo en cuenta que Ucrania sobrevive, es capaz de pagar los salarios y las pensiones gracias a que tiene un flujo constante de financiación externa. Que es un detalle que no es menor. Sí. No es un detalle, es la generalidad. Porque el problema es cuando se pierden aquí los detalles, ¿no? Y hacemos pornografía de la guerra y enseñamos, mira, un tanque ruso quemado o uno ucraniano. Pues bueno, hemos hablado de las reclutas forzosas, pero también hace muchos meses, hace un año, en 2024, los seropositivos de la gente que es portadora del VIH, que pues gracias a las medicaciones que hay ahora pues llevan una vida normal, iban al frente. La gente con tumores o cánceres que también pueden vida normal, pueden ir al frente. Incluso hemos visto 2 vídeos, uno en 2024, otro recientemente, de un soldado con síndrome de Down ucraniano, maltratado por sus compañeros. Un vídeo muy desagradable que no vamos a reproducir en redes sociales, como vídeos de soldados rusos muertos o ucranianos o civiles, yo qué sé. Todas esas cosas no vamos a hacer pornografía, ¿no? Y la generalidad es otra. Y una cosa es... Sí, perdona, dime.
La única, el único sector de población que Zelensky ha protegido son los jóvenes, y digo los jóvenes porque son los hombres los que son reclutados, los hombres de 18 a 25 años, por la cuestión demográfica de la que hemos hablado muchas veces, esas consecuencias de la catástrofe económica de los años 90 y lo frágil que es esa generación, porque es por lo reducido de sus números. Ucrania no puede permitirse enviar al frente como le exigen los amigos de Ucrania, incluido Lindsey Graham, el mejor amigo de Ucrania, dispuesto a seguir luchando hasta el último ucraniano. Él es de los que lo dicen abiertamente. Zelensky ha perdido incluso a Lindsey Graham, le ha llamado a dimitir, enviar a Estados Unidos a alguien con quien se pueda negociar o cambiar. Ese es el único grupo de población al que Zelensky ha protegido, los hombres jóvenes, porque es consciente de que sin esa generación el futuro demográfico del país sería ya al margen de la guerra, al margen de cuáles sean las fronteras que vaya a tener Ucrania, sin esa generación que pudiera vivir y reproducirse, el futuro de Ucrania sería muy, muy negro. Matizo, ya aceptan voluntarios de esas generaciones. Pero quiero decir, o sea, no, como tú dices, pero a lo que iba a decir, el argumento fundamental no es comparable, porque dice, bueno, no, pero Rusia tiene ayuda. No, ayuda no es cuando compras munición a Norcorea, porque lo haces con tus medios, por muy precarios que sean. Ni ayuda es cuando le compras la tecnología o drones producidos a Irán y los empiezas a fabricar tú en serie. Y no un grupo de jóvenes entrepreneurs ucranianos en el sótano no sé en dónde. Entonces quiero decir, o cuando compras municiones a China, entonces, o componentes, eso no es ayuda. Ayuda es cuando te financian y te suministran a costo cero. ¿Qué pasa? Porque tú no puedes hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego acaba siendo colonizado. Y se dan situaciones muy incómodas y muy poco decorosas como las que vimos ayer, ¿no? Entonces, yo creo que... Sí, es una situación en la que el país se expone a tener una relación completamente asimétrica, en la que el país, digamos, pequeño, Zelensky, intenta negociar con Estados Unidos, que es quien tiene el poder, intenta negociar en situación de iguales, y es algo que es insostenible y que te expone a situaciones como la de ayer, en la que Zelensky tenía que llegar a la Casa Blanca, firmar y marcharse. Eligió confrontar y salió humillado de la Casa Blanca, y seguramente la opinión de Trump de Zelensky ha cambiado notablemente, aunque eso no necesariamente se vaya a traducir en la opinión de la población ucraniana, por lo que estamos viendo de las figuras importantes. Hay un cierre de filas alrededor del presidente, con la idea de resaltar el coraje, el valor, las ganas de defender a Ucrania. Por lo tanto, quizá en ese sentido la figura de Zelensky, al menos temporalmente, haya salido reformada. Sí, no, y por una última reflexión es que Rusia no va a ir con esas condiciones a negociar, y yo creo que Rusia va a esperar a desgastar más a Ucrania, ¿no? Para que ceda más territorio y más cuestiones. Y también porque tiene que justificarse el Kremlin ante la opinión pública rusa, porque existe la opinión pública rusa. Quien piense que no, existe. Y quien piense que no, tiene una visión sobre un país europeo como es Rusia muy equivocada. En todos los países europeos, mayor o menor, hay una opinión pública, más afín o menos al gobierno. Pero bueno, es decir, aparte que... Y luego habría que pensar cómo está el frente interno rusa. En Rusia el frente interno, en principio, ha cerrado filas con Putin. Quiere decir, pese a que se ven monumentos a los muertos, que llega gente
bueno, discapacitada de por vida o con mutilaciones, eso ocurre. Mientras que en Ucrania, pues bueno, hace poco vimos una señora suicidarse con una granada ante un grupo de reclutadores. Entonces, las situaciones en ambos frentes internos no son parejas y en Ucrania es cierto que el agotamiento se está haciendo el frente interno, no en el campo de batalla. Se está haciendo más visible que en el de Rusia. Aunque las rotaciones de soldados pues también en Ucrania se han reducido, etcétera. ¿Nos queda algo, Naya? Simplemente insistir en que hemos vuelto un poco a la casilla de salida. No sabemos qué va a ser del acuerdo de minerales. No sabemos si va a continuar como hasta ahora el suministro de asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania. The Washington Post dice que se está replanteando. En principio, lo que estaba comprometido por Joe Biden estaba llegando sin problemas a Ucrania. Veremos si sigue siendo así y tendremos que analizar las próximas semanas cuál es el proceso de los países europeos, qué hacen y cómo consiguen hacerlo para seguir apoyando a Ucrania. Ese es ahora un poco el escenario. Veremos si Donald Trump continúa por su cuenta intentando negociar con Rusia esa parte, Estados Unidos-Rusia, del acuerdo. Cómo se recompone la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el de Ucrania. Seguramente la forma fácil para Zelensky es decir que está dispuesto a firmar cualquier cosa, cualquier acuerdo de minerales con Estados Unidos. Veremos cómo va esa relación, pero sobre todo lo que tenemos que prestar atención en las próximas semanas es a cómo los países europeos hacen control de daños, cómo se recompone la relación entre la Unión Europea, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos y qué implicaciones tiene esto para el suministro militar y el intento de los países europeos de proteger a Zelensky de una negociación con Rusia. Muchísimas gracias, Naya. Nosotros nos despedimos hasta mañana, porque mañana sonará el programa dedicado a las elecciones alemanas, que teníamos planificado haberlo emitido hoy de madrugada, esta madrugada haberlo sacado ya, pero bueno, ha habido que editar este domingo por la mañana lo que grabamos ayer sobre Ucrania y la verdad que me gustó bastante. En fin, esta semana doble programa, serán 2 programicas de 1 hora, espero que os guste, tendréis este GZ y un gallico. Y antes de escuchar Maniac de Flash Balance, ya has visto que bueno, estamos recogiendo diferentes referencias de la cultura musical estadounidense. La de YMCA de la semana pasada era porque Donald Trump lo había colocado en sus mítines, en fin, para cerrar mítines y demás, con ese baile que hace él, que le caracteriza moviendo los bracitos y todo esta cosa que quizás en Europa nos resulta algo curioso, pero bueno, forma parte de la cultura política estadounidense, quiero decir, en fin. Pero no podía despedirme sin saludar y devolver el saludo a la gente que nos escucha. Uno que nos escucha desde los Estados Unidos, desde Rockville, en Maryland, que es Cherokee, que además siempre nos ha comentado y nos ha dejado comentarios Cherokee. Y no tenía ni idea que nos escribía esta persona de Estados Unidos y me alegra mucho saberlo. Además, he estado mirando y tiene un centro de la ciudad bonito, con ladrillos naranjas y... bueno, muy chulo, la verdad, el sitio. También Ángel M, que nos escribe desde Cuenca, Castilla. Un saludo para él también desde aquí. Y bueno, agradecerle que nos escuche también y que nos deje comentarios y opiniones y demás. Siempre es de agradecer. También a Pilar RR, que nos escribe desde Alemania. Ella dice la derrotada y humillada por los gasoductos. En fin, escuché ese programa del Nord Stream que grabamos con Naya. Hay un vasco anónimo que nos escribe desde la Patagonia y en euskera. Pues bueno, esperemos que lo estés pasando por ahí muy bien, disfrutando de la deliciosa gastronomía argentina y de esos paisajes patagónicos hermosos y, en fin, ojalá yo también pueda ir por allí. Qué envidia. Tengo un conocido que anda por ahí, un conocido del mundo del arqueo, un crack, Gorka, que anda por allí, que hizo su tesis sobre las guerras carlistas, además desde el punto de vista de la arqueología y tal. Tiene un Instagram, Carlis Wars. Yo creo que es bastante interesante seguirlo. También un saludo a Palmutin, que nos escribe desde Edimburgo, Escocia. Ya os he contestado a todos por esos comentarios y los he puesto yo.
en los que os contesto a los saludos, pero los pedillo, y en fin. Desde Edimburgo nos escribe. Bueno, nada, supongo que estará haciendo bastante frío por Edimburgo, pero es una ciudad hermosa y preciosa que merece la pena visitar. El castillo yo creo que es una de las atracciones turísticas más conocidas, no solo de Escocia, sino de Reino Unido, de toda la isla. Y Odilo GZ, que nos escribe desde Galicia y en gallego, que nos da los parabéns, la enhorabuena, pues nosotros también le agradecemos que nos deje sus comentarios. Os agradecemos mucho que estéis allí, que nos comentéis, que nos compartáis. Esto es un podcast pequeñito, casi artesano, de un grupo de personas que hemos hecho un libro, que hacemos alguna charla y en un futuro esperamos pues constituirnos en algo mayor. Y el podcast seguirá ahí. Y agradeceros mil el hecho de que, bueno, pues nos mandéis esas muestras de aprecio y nos escuchéis no solo en el ámbito local. La verdad que esto nos anima. Estas son las pequeñas cositas de la vida que a uno le animan a seguir adelante. Y pues os animo a que sigáis haciendo comentarios. Siento que a Mengano, que es una persona que también nos suele escribir, no le gustó mucho la pieza musical que elegimos la semana pasada. Pero bueno, es lo que hay. Nosotros mostramos a través de la música también la cultura del país o hacemos una referencia política al podcast que hemos grabado y no siempre puede, en fin, llover para todos ni ser plato de buen gusto para todos. Dicho esto, pues os agradecemos mucho que comentéis, muchísimo, sobre todo las críticas constructivas y las críticas que pues nos ayudan pues a las sugerencias sobre contenido, etcétera, etcétera. Y nada, dicho esto, os mando un abrazo y os dejo con la pieza musical que hemos escogido. Hasta mañana, que no hasta la semana que viene. Mañana nos escuchamos de nuevo. Agur, agur.